buenas tardes, maestros y maestras. Bienvenido el mes de agosto. Como ustedes saben, cada mes dedicamos a un tema. Estos martes, que pueden ser 4 o 5, lo dividimos para ir profundizando sobre algún tema, o de coyuntura, o de relevancia por algún impulso de alguna política educativa, o alguna preocupación que vayan teniendo las maestras y los maestros. Y en esta ocasión vamos a dedicar el mes de agosto al tema de la primera infancia, por dos grandes motivos. Porque ustedes como maestras, maestros, directores, supervisores, contactan con familias que pueden tener algunos de sus hijos en esta tan importante etapa de la vida. Y a veces la escuela se vuelve un espacio donde podamos influir en otros temas que no necesariamente corresponden al nivel en la que estamos trabajando. Entonces, saber del tema de primera infancia, cuando observamos que los padres de familia que acompañamos pueden tener niños, niñas en esta edad, pues nos parece importante. Pero el otro motivo se relaciona con este antecedente tan importante que se gesta entre los 0 y los 5 años de edad, una etapa sustantiva del desarrollo, del crecimiento de cada uno de nosotros, donde las experiencias se imprimen de una manera mucho más fuerte. Aunque nuestros pequeños no sepan hablar, todavía no cuenten con todo ese desarrollo de capacidades, cada vez más la neurociencia, la psicología del desarrollo, del aprendizaje, va descubriendo que los chicos van creando una serie de herramientas potentísimas que luego van a servir ya para la etapa formal del preescolar, la primaria y para el resto de la vida. Por eso, maestras y maestros, algunas de las causales, algunas de las razones de algún retraso, alguna disfuncionalidad, algún problema que ustedes puedan advertir, vale la pena que revisemos, aun no, nosotros no somos especialistas, ni lo vamos a diagnosticar, ni lo vamos a tratar, pero sí tenemos esa mirada y hay que prepararla para advertir si algo puede estar atado o vinculado a la primera infancia y podamos hacer algún planteamiento más ya de orden remedial con ejercicios madurativos, con actividades de juego que puedan dar esta oportunidad a todas nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, en caso de que haya alguna herramienta que nos permita irles ayudando. Y pues hoy vamos a tener el honor de contar con la maestra María del Carmen Campillo, quien va a ser la que hoy va a iniciar el mes de agosto con este tema de la importancia de la primera infancia y cómo impulsarla. María del Carmen Campillo es pedagoga con experiencia en el diseño curricular de programas diversos para la educación básica, entre los que destaca la coordinación del programa de Niños a la SEP, el programa de educación socioemocional, así como de la coordinación y coautoría del programa de educación inicial, que llamó Un Buen Comienzo, y del programa de visitas a los hogares. También tiene experiencia en formación a docentes y agentes educativos sobre diversos temas. Ha elaborado y coordinado materiales educativos para docentes, agentes educativos y familias con niños y niñas de primera infancia. Trabajó en la SEP durante 28 años, sobre todo y con la importancia de estar frente a la asesoría del secretario y en la subsecretaría de Educación Básica, porque hay que acompañar muchísimo a estos actores para que vayan entendiendo, y creo que Mari Carmen hizo una gran labor al ubicar la importancia de primera infancia dentro de la serie. Es una pionera en ese sentido. Actualmente se ha desempeñado como consultora independiente
en donde ha brindado asesoría al Banco Mundial y a la UNESCO. Forma parte del Consejo de Primera Infancia del Papalote Museo del Niño y del Consejo Técnico de IBI a Es integrante de la mujer de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, donde de verdad para mí es un honor el compartir con ella, el relacionarme con ella y siempre aprenderle. De veras, Mari Carmen, muchísimas gracias por aceptar abrir este mes. Y maestros y maestras, bienvenidos y bienvenidas. Díganos de qué entidad nos acompañan para que sepamos, maestros, de dónde y de qué latitud están aquí presentes. Y por favor, en el chat planteen sus preguntas, inquietudes, comentarios, mismas que le plantearemos a Mari Carmen cuando haya terminado su ponencia. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Maestros y maestras, nuevamente bienvenidos. Pues muchas gracias, Patti, por tu generosa presentación. Para mí también es un honor y una alegría compartir contigo en Mujeres por la Educación. Por aquí también tenemos a Ale Brito, que es también una mujer comprometida con la educación. Y pues me da muchísimo gusto estar aquí y gracias por la invitación. Y bueno, dado que me dijeron con tiempo que no hablaría yo a especialistas de educación inicial, sino a maestros y maestras de distintos niveles, quise hacer una presentación para darles a conocer el nivel y para enamorarse de él. Cuando yo recibí la responsabilidad de tener la educación inicial en la secretaría, desde la secretaría, eh, los primeros días yo no dormía, ¿no? Decía qué barbaridad, son los más pequeños, los bebés, ¿no? Los de 0 a 3 añitos. Es una gran responsabilidad, pero es fascinante y espero que después de esta presentación ustedes queden igual de enamorados que yo quedé. Voy a pasar una presentación. A ver. Mm, Permítanme porque Nada eh, más es cosa de regresarla, Mari ya, Carmen. ya vi, voy a regresarla, prefiero manual desde aquí para no perder Perfecto. tiempo y ya la tengo. Ahora sí. Bueno, pues titulé esta presentación de educación inicial, cuál es su importancia y cómo potenciarla. Eh, Como acuerdos del grupo para el aprendizaje, pues voy a pedirles que tengan una actitud abierta y curiosa a aprender, ¿no? La cámara encendida o apagada no es necesario que esté prendida, como cada quien se sienta cómodo y cómoda. Los micrófonos sí apagados en todo momento. Y para participar, cuando sea el momento de participar, en primera persona, de forma breve y concreta y con respeto y empatía hacia las otras personas. Bueno, en este momento les pido que dejemos atrás todo lo que veníamos pensando, estemos realmente presentes para escuchar con esta actitud abierta y curiosa y dejemos todo lo demás atrás. Ya tendremos tiempo de volver a retomar los asuntos que tengamos pendientes. El punto de partida con el que pues siempre inicio la presentación de educación inicial es el siguiente. Realmente existe un desconocimiento de la educación inicial y se ignora la realidad que viven niñas y niños pequeños de nuestro país. Educación inicial es el servicio que llegó al último. Los niños y las niñas pequeños conquistaron finalmente su derecho a ser educados, pero pues de manera tardía y justamente como no estaba regulado, el sistema de educación inicial creció pues como pudo, por donde pudo, sin ninguna regulación, sin programas concretos. Entonces, pues
para todos en el país y estoy segura que para ustedes que me están escuchando van a ver cómo ahora se encuentra en otra situación, pero todavía es necesario avanzar. Vamos a aprender algunos datos referidos a los niños y niñas en primera infancia, es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a ver por qué es tan importante la primera infancia, qué necesitan los niños y las niñas en esta etapa, los principios rectores de la educación inicial, se los voy a dar a conocer, qué es en sí la educación inicial, el marco legal. Van a ver que por leyes no paramos en este nivel educativo, solo hace falta que pues se lleven a cabo. Vamos a ver qué avances hemos tenido y vamos a ver también cómo potenciar la educación inicial hacia adelante. Y por último, algunas reflexiones. Algunos datos que les doy son los siguientes. La población total de nuestro país son 126 millones 14 mil 24, tomado de INEGI del último censo. Los niños y las niñas menores de 3 años, fíjense ustedes qué número tienen, son 7 millones 872 mil 406. Es decir, representan alrededor del 7% de la población total de nuestro país. Pero ahí tienen este dato. El sistema educativo solo atiende a 225,000 de esos 7 millones, solo a 225,000 menores de 3 años. Muy poquitos, ¿no es así? Este dato lo tomé el formato 911 de planeación de la SEP del ciclo escolar 23-24. También he de decir que estos solo son los niños y las niñas que están registrados porque sus servicios dependen de la Secretaría, cuentan con un registro en la Secretaría de Educación Pública. Como este nivel educativo, les comentaba, nació como pudo, hay varios servicios que no están regulados y que no están registrados en planeación de la SEP, pero también, eh, digamos, puede haber algunos servicios que están funcionando bien y otros pues de manera irregular, y hasta que no reciban incorporación o no estén regulados de alguna manera, no se integran a esta base de datos. Este es otro asunto delicado porque si no están registrados, difícilmente reciben recursos. Luego vemos que el 53% de los niños y niñas en primera infancia se encuentran en situación de pobreza, y si son indígenas, las cifras sube a 90.2%. Este es el último registro de Coneval. Es muy triste que la mitad de los niños y niñas pequeños se encuentren en situación de pobreza. Y bueno, ya vemos qué pasa con los niños y niñas indígenas. Son los más pobres de la población porque no cuentan con varios servicios. También vemos que el 19% de entre ellos de 2 y 5 años tienen rezago en algún ámbito de su desarrollo. Esto está sacado de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, de su última versión, donde se mide el desarrollo de las niñas y los niños. Aquí hay un dato que nos interesa. 41.7 de estos niños y niñas no cuentan con algún libro infantil en su hogar. Luego nos vamos a dar cuenta que este dato, cruzándolo con otro, en los niños y las niñas que reciben educación inicial, cuentan con al menos un libro en su hogar. El 40% de niños y niñas menores de 4 años ha recibido alguna forma de agresión psicológica, y el 40% alguna forma de castigo físico de los niños menores de 4 años. Es el grupo de edad que más violencia vive después del grupo de edad de 5 años a 14. Es altísimo el porcentaje, 40.8% ha recibido alguna forma de agresión psicológica. Vemos también
que 339,000 niños y niñas menores de 1 año no cuentan con acta de nacimiento, no los llevan a registrar. Entonces, tampoco existen para muchos fines, para recibir servicios, para que se garanticen sus derechos, para que se ejerza presupuesto, para que se asigne presupuesto. Casi la mitad de niños y niñas menores de 6 años no cuentan con las vacunas completas. Este es un dato del pacto. Hay otros datos que no puse ahí, pero otro de ellos que llama la atención es de cada 1,000 bebés nacidos vivos, 13 mueren antes de cumplir 1 añito. Entonces, vean ustedes cómo requieren de todos nosotros como sociedad. Vamos a ver por qué es tan importante la intervención en esta etapa. Es la fase más crítica del desarrollo de la vida del ser humano. Comprende los 1,000 primeros días, ¿no? En todas las investigaciones, en la revista de Lancet, en las investigaciones del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, las investigaciones de Ensanud. Así se toma, ¿no? Son los 1,000 primeros días. Después vamos a ver una grafiquita de desarrollo donde lo van a ver. Y en esta etapa se expresa un intercambio, fíjense qué interesante, entre la biología y las experiencias o tipos de estímulos que reciben las niñas y los niños, emocional, física y cognitiva. Es decir, hay como una danza entre la genética y el entorno. Es donde más se expresa. ¿Por qué? Porque se está desarrollando el cerebro y se prenden y se apagan genes entre la biología. ¿Y qué es lo que favorece eso? Buenas experiencias o tipo de estímulos que reciban. Vemos también que las relaciones de vínculo y apego que los adultos cuidadores establecen con los niños van a ser decisivas. Aquí sí es decisivo. No es si lo quiero o no lo quiero, me cae bien, me cae mal. No, es decisivo para su desarrollo integral, para explorar el mundo con seguridad y confianza, para que avance en sus aprendizajes y desarrolle la capacidad para establecer nuevos vínculos y apegos saludables a través de su vida futura. O sea, es decisivo las relaciones de vínculo y apego que reciben la infancia para que luego él y ella puedan establecer vínculos y apegos saludables a través de todas sus relaciones en toda su vida. Las carencias en esta etapa, en la salud física, psicológica o emocional, en su nutrición o en su educación, pueden tener consecuencias a lo largo de toda su vida. Entonces, como conclusión, vemos que la primera infancia no es que sean los primeros escalones, son los soportes, las columnas, los inicios sobre los cuales se van a apoyar los peldaños del desarrollo posterior. Les voy a mostrar una gráfica del Centro de Desarrollo de Harvard, en donde van a poder ustedes ver gráficamente esto. Nos dice las capacidades que se forman en la primera infancia promoverán habilidades para toda la vida, es decir, para los niños y las niñas que tienen ustedes en sus aulas. Habrá sido posible y deseable que se establecieran estas capacidades sobre las cuales después se desarrollan habilidades. Y miren, primero, si ven en la flecha de abajo es el nacimiento, es decir, en el embarazo, cómo se inician los circuitos sensoriales, cómo se desarrolla el oído en el embarazo, empieza también la línea amarilla y como también hay ya desarrollo de funciones cognitivas, empieza la línea roja. Pero fíjense, por favor, el primer año de vida que está señalado con este cuadro blanco, cómo es aquí donde se desarrollan las capacidades para los circuitos sensoriales, es decir, la vista, el oído, el olfato. Vean el lenguaje, ¿no? Aquí está, hasta aquí llega no, hasta
este corchete incluye los 12 primeros meses. Aquí se está desarrollando el lenguaje, las funciones cognitivas, y a donde está la línea punteada anaranjada están los 3 añitos. Fíjense ustedes la importancia de esta etapa de vida. Después, claro, se siguen desarrollando habilidades, pero recordemos, aquí se están estableciendo las conexiones neuronales para desarrollar las capacidades sobre las cuales se desarrollarán las habilidades. Entonces vamos a ver qué necesitan los niños y niñas en esta etapa. Necesitan, ya vimos, apego y cariño. Obviamente necesitan servicios de salud de calidad, necesitan una buena nutrición. La buena nutrición influye en todo, en el desarrollo cerebral, en el desarrollo motriz, en el desarrollo del lenguaje, en todo, una buena nutrición. Por supuesto, una educación de calidad, una familia que los quiera, los sostenga, los proteja, no los violente. Un hogar seguro, no cualquier hogar, un hogar seguro donde vivir. Veamos ahora directamente qué es la educación inicial. Esta definición es de la política de educación inicial. Nos dice que es el primer nivel educativo de la educación básica. Antes, si recuerdan, era la educación preescolar. Ahora la fase 1 que vemos en los programas es la educación inicial. Está dirigida a niñas y niños de 0 a 3 añitos, 11 meses, pues, porque a los 2, 11, porque a los 3 entran a primer grado de preescolar, y a sus familias. Ahorita les digo por qué a las familias, independientemente del prestador de servicio. ¿Quiénes son los prestadores de servicio? SEP, ISSSTE, IMSS, Pemex, Marina, Sedena, Save the Children, entre las particulares, o de la denominación, ¿cómo se les llama? Guardería, CAI, CENDI, estancia infantil, o de la modalidad de atención, ¿cuáles son estas? Escolarizada y no escolarizada, o del tipo de sostenimiento, que es el tipo de sostenimiento público y privado. Y en este servicio se busca ofrecer servicios e intervenciones a las niñas y niños de 0 a 3 años mediante los que se construyan vínculos afectivos sólidos. Aquí, como les vuelvo a repetir, indispensables los vínculos afectivos. De ahí parte todo. Y condiciones de aprendizajes que les permitan el desarrollo de sus habilidades cognitivas, psicomotrices, socioemocionales y de lenguaje, sentando así las bases de su desarrollo integral y bienestar durante toda la vida. Luego, miren, estos son los principios rectores de la educación inicial que se los explicaré brevemente. Estos principios rectores son derivados de la política de educación inicial, pero vienen en el programa de la fase 1 de educación inicial, y son los siguientes. Las niñas y los niños son aprendices competentes porque son capaces de pensar, opinar, sentir y decidir. Son sujetos de derechos y es responsabilidad de los adultos generar las oportunidades para que puedan avanzar en el descubrimiento y exploración de su potencial, brindándoles seguridad y confianza. Aprenden esencialmente a través del juego, por lo que debe garantizársele experiencias que contribuyan a una progresiva adquisición de autonomía, alimenten su capacidad creadora y favorezcan su aprendizaje, bienestar, libertad y felicidad. Todo eso es lo que les da el juego. El juego es el trabajo de los niños y las niñas pequeños y también de los grandes. Requieren recibir servicios educativos de calidad que garanticen la seguridad, la protección, la provisión, la participación y el aprendizaje infantil. A veces se nos olvida la participación infantil.
Veamos sus caritas. ¿Qué nos quieren decir? Debemos tomarlos en cuenta, tomar en cuenta lo que piensan, lo que expresan, aun cuando todavía no ha surgido el lenguaje. Y sus familias requieren de recibir servicios educativos de calidad que garanticen la seguridad, la protección, la provisión, la participación y el aprendizaje también. eh, Requieren de que los acompañen en sus prácticas de crianza a fin de alimentar las experiencias de aprendizaje que las niñas y los niños, a través de ofrecerles cuidados afectivos, atención a sus necesidades básicas y acercarlos a su cultura. Por eso no es lo mismo una familia que otra. Habremos de tener en cuenta quiénes son las familias, cuáles son los puntos de partida, cuál es su cultura, qué es lo que saben, qué es lo que no saben, y acompañarlos con paciencia, con respeto y con mucho respeto también a su autonomía. Bueno, vamos a ver. Aquí por leyes no paramos. Yo creo que es el nivel educativo mejor sustentado en leyes. Aún así, ya vieron la cobertura, ¿no? Pues es alrededor del 3, 4%, a veces depende, ahora sí depende de quien los cuente, llega al 6%, pero eso en cobertura es nada, ¿no? Y vemos que primero están las leyes internacionales, que son básicamente la Convención de Derechos de los Niños, que entró en vigor en 1989 y es el primer tratado internacional de carácter obligatorio que reconoce los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y nos dice que se deben garantizar todos sus derechos a la identidad, a un hogar, a la educación, a la salud, a la alimentación, al juego, que estén libres de toda discriminación y violencia. Luego vemos también otra ley que sustenta la educación inicial, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU del 2000, el Objetivo 4 y la Meta 4.2, que nos dice que se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Y en la meta 4.2, que se vele porque todas las niñas y niños tengan acceso a un cuidado y desarrollo en la primera infancia de calidad de al menos un año. También, siguiendo con nuestras leyes nacionales, en el 2019 quedó plasmada en la Constitución Política de nuestro país que el Estado impartirá y garantizará la educación inicial, que la educación inicial forma parte de la educación básica, que es un derecho de la niñez y que el Ejecutivo Federal va a determinar los principios rectores y objetivos. Luego también está la Ley General de Educación, en donde nos dice que también ahí señala que es un derecho de los niños recibir educación, que es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla, que es un nivel de la educación básica que puede ser escolarizado o no escolarizado, que el Estado de manera progresiva va a generar las condiciones para la prestación de este servicio. Luego tenemos el programa sectorial. Es en este programa que fue hecho para este sexenio, para esta administración del 2018 al 2024, se señala que la educación será para todos y todas sin dejar a nadie atrás, que se atenderá con prioridad la educación inicial, que se van a crear nuevos servicios, que se van a ampliar los existentes, que se van a capacitar a madres y padres en los centros de cuidado, que se toma en cuenta la diversidad intercultural, que se va a sensibilizar sobre la importancia del desarrollo en la primera infancia, que se va a identificar y focalizar la población con mayores índices de rezago y que se va a capacitar a las personas cuidadoras, maestras, maestros de los centros de atención infantil. Luego tenemos una ley más que es la
Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Esta se hizo desde el marco del CIPINA y se elaboró en conjunto por las distintas instituciones que prestan servicios a la primera infancia. Ahí nos dice que se va a buscar garantizar el derecho a la educación desde el nacimiento con una perspectiva de educación para la vida. Se señala ahí que es necesario desarrollar una política para garantizar a todos los niñas y niñas el ejercicio efectivo de sus derechos. Como obligación de la Estrategia Nacional y de la Ley General de Educación, se genera la siguiente, que es la Política Nacional de Educación Inicial. Miren, esta política fue publicada apenas en marzo del 22. Tiene tres principios. Uno es expandir cobertura con equidad, que ya vimos que urge porque vemos que poquitos niños y niñas reciben el servicio. Como principio dos está mejorar la calidad de los servicios, haciendo todo lo que implica para mejorarlos, que es formación de los maestros y las maestras, elevar la calidad de los centros, generar infraestructura, evaluarlos, acompañar a los agentes educativos. Y como principio tres está promover prácticas de crianza, dado que, como hemos comentado aquí, este servicio educativo es escolarizado y no escolarizado. Luego tenemos el plan de implementación. No lo puse aquí, se deriva de la política. Este plan de implementación, en realidad, aunque es una obligación de la política, no se ha llevado a cabo. Hay estados en los que se están haciendo esfuerzos importantes, pero urge que sea pues una disposición federal que llegue a convencer a todos los estados de hacer el plan de implementación para la política, porque de nada sirve que quede publicada en el DOF si no se implementa. Por último, tenemos el plan de estudios de educación básica, que es el programa, bueno, y el programa de él se deriva el programa sintético en la fase 1. Vamos a ver, les traje, hay muchos beneficios que los niños y las niñas obtienen cuando acuden a los servicios de educación inicial. Uno de ellos, por ejemplo, en general, que ustedes lo han de conocer, es la inversión, que es si se invierte $1 en educación inicial en los niños pequeños, esto se retribuye con $17. Es el, digamos, costo efectivo, el nivel educativo en el que si se invierte más se recupera. Y nosotros invertimos al revés, invertimos más en educación superior y menos mientras más pequeños son. Hay muchos estudios longitudinales que nos muestran que los niños y niñas que reciben educación inicial tienen menores índices eh, de, o sea, menores posibilidades de insertarse en alguna actividad delictiva cuando son más grandes, que tienen mejor trayecto educativo y más largo, que tienen mejores salarios. Son estudios longitudinales de primera infancia hasta adultos, ¿no? Por eso se sabe lo de los salarios. Pero este estudio lo hizo el BID y lo hizo en nuestro país en el 21. Y lo que encontraron es que entre el 68 y el 74%, es el dato que les daba yo antes, tienen más de 3 libros en el hogar cuando tienen educación inicial, comparado con el 22% de niños y niños que no reciben educación inicial. Miren cómo sube, ¿no? Luego vemos que entre el 90 y 93% cuentan en sus hogares con al menos 3 variedades de juguetes, comparados con solo el 39% de los hogares cuando no reciben educación inicial. Vemos también que entre el 86 y el 88% realizan al menos 4 o más actividades de juego en su hogar con sus adultos cuidadores, comparado con el 54% cuando no reciben educación inicial.
y vemos que entre el 68 y el 78% de niñas que reciben educación inicial tienen niveles de lenguaje. Esto es importantísimo, más alto que las niñas y los niños con edades similares que no reciben. A través del lenguaje después van a adquirir pues la lectoescritura y van a adquirir todos los conocimientos. Es muy importante que en los primeros 4 años de vida se desarrolle el lenguaje. ¿Qué avances hemos logrado? Porque no todo es malo. Miren, hemos logrado una mayor conciencia de la importancia que tiene la educación en el desarrollo de niños y niñas pequeños. Ya no decimos que son tabula rasa, cada vez decimos menos que con solo cuidarlos es suficiente para nada, y menos el auditorio que hoy tengo yo, que saben y son conscientes de la importancia de la educación. Luego vemos que organismos internacionales y organizaciones civiles varias apoyan de distintas maneras la educación inicial, con dinero, con investigaciones, estando presentes, yendo a la Cámara de Diputados a pedir más dinero, en fin. Luego vemos, ya vieron que el marco legal que sustenta la educación inicial como nivel obligatorio no le falta nada, nada, nada más le falta que lo pongamos en práctica. Vemos que se emitió y se publicó en el DOF la Política Nacional de Educación Inicial. Pocos países en el mundo, me atrevería a decir que somos muy pocos los que tenemos una política nacional de educación inicial. Solo falta que se haga el plan de implementación y que se implemente. Vemos que el currículum nacional ya está en su fase 1, está implementándose actualmente, que se deriva del programa de Un Buen Comienzo. Vemos que la formación de los agentes educativos tiene hay un recurso que es el PEI, el Programa de Expansión de Educación Inicial, que año con año se destina para la formación de los agentes educativos. Bueno, ¿cómo potenciar la educación inicial? En términos generales, y me voy rapidísimo para estar a tiempo, vamos, se debe garantizar que tengan acceso al cuidado integral, que cuenten con ingresos suficientes sus familias y tengan derecho a sus derechos sociales. Asignar mayor presupuesto para la atención a la infancia, ofrecer programas diversos, complementarios, no solo de educación, sino de alimentación, cuidado y salud. Se debe de desarrollar para mí esto es básico ahorita, el plan de implementación, porque ahí podremos ver cómo ampliar la cobertura con especial énfasis en las familias que han sido vulneradas y en las infancias en riesgo de no alcanzar su máximo potencial, focalizar dónde están los usuarios y los servicios, contar con una base de datos confiable, planear y otorgar recursos financieros, humanos y físicos para la atención de los niños y sus familias, mejorar la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Formar agentes educativos en su fase inicial y continua, ofrecer, no solo formarlos en la parte técnica, sino ofrecerles mejores oportunidades de desarrollo personal, familiar y social a los agentes educativos. No puede educar bien quien no se siente bien, quien no está bien. Evaluar y supervisar la calidad educativa que se ofrece. Hay pocos supervisores y se acompaña poco, se evalúa poco este nivel educativo. Diseñar e implementar nuevos programas. Debemos ser creativos, nuevos programas y proyectos escolarizados y no escolarizados para poder avanzar en la cobertura. Promover en las familias el desarrollo de prácticas enriquecidas mediante la difusión de la importancia de los primeros años de vida y acompañar con respeto, con cariño, con paciencia a las familias. Y algunas reflexiones para inspirarnos. Se necesita una aldea para criar a un niño. Los invito a ser parte de esa aldea. Cuando nace un bebé, nace un padre y una madre, sobre todo si es el primer hijo, pero siempre, siempre somos distintos como madres y padres. Tenemos de genios lo que conservamos de niños, nos dice Baudelaire. Dejemos que los niños se expresen y que expresen su genialidad. Respetar los derechos de las infancias supone dejarlos participar, ser actores y experimentadores de prácticas vitales
Tener futuro es ejercer presente. Recuerden esto, tener futuro es ejercer presente. Proporcionemos a los niños, a las niñas, un entorno de cuidado estable, cálido y receptivo. Porque si están expuestos a un cuidado estresante y de poca calidad, puede afectar su desarrollo. Como conclusión, es importante que los niños y las niñas asistan a programas de educación inicial. En especial, debe hacerse un esfuerzo para elevar el ingreso y la permanencia de aquellas niñeces que han sido vulneradas, pues son quienes presentan mayores riesgos y menor asistencia. Y por último, la educación desde el nacimiento es un derecho. Veamos a estos niños y a estas niñas y a todos los niños y las niñas de nuestro país y hagamos un compromiso con ellos y ellas para que tengan un muy lindo presente que atienda al desarrollo de su máximo potencial y que tengan un mejor futuro. Estas son las fuentes que consulté y esto es mi correo por si hay alguna duda o necesitan algo. Gracias. Al contrario, Mari Carmen, muchísimas gracias a ti. Yo te venía escuchando y no podía dejar de pensar en el papel tan importante que las abuelas, los abuelos, alguna tía, alguna otra mujer que ha tenido estas funciones de cuidadora, tienen tanta importancia estas canciones que las abuelas nos cantaban. Yo de verdad las recordé muchísimo ahorita mientras te escuchaba porque esta relación que establecen los adultos y a veces los adultos mayores con los niños son entrañables, ¿no? También la importancia de este sistema de cuidados que sobre todo la incorporación de nosotras las mujeres al mercado laboral, estamos echando tanto en falta, ¿no? Creo que ahí todavía hay un gran reto que hay que resolver con el propósito de que los niños y las niñas tengan esta atención que además es profesional. En muchas ocasiones, muchas mujeres pensamos que estén con la abuela, con alguna cuidadora externa, es mejor porque están en la casa. Sin embargo, no sabemos la calidad de la intervención y creo que ahí tú has insistido muchísimo en que los centros están preparados, se han profesionalizado cada vez más y nos hemos dado cuenta en los últimos años de la importancia que esto tiene. Fíjate que el día de ayer escuchaba una conferencia de adicciones y justo un tema que tú abordaste, que es la formación de vínculos sanos que se da a estas edades. Me impresionó la gráfica de Harvard que tú mostraste, nos avisa de cómo estos vínculos van a ser los cercos protectores después de las siguientes etapas, ¿no? Que van a prevenir a nuestros chicos de muchísimas cosas, pero sobre todo de relaciones que no son sanas o de adicciones que por falta de estos vínculos adecuados, los chicos, las chicas van a compensar, ¿no? Finalmente las adicciones o cualquier tipo que sea, es justo un sistema compensatorio a la falta de vínculos. Entonces, creo que nos has planteado muy claramente la importancia de esta etapa. Por aquí, felicitaciones, agradecimientos, muchos comentarios de excelencia y déjame decirte que de los maestros que han manifestado su entidad, tenemos representación del Estado de México, de Puebla, de Oaxaca, de Quintana Roo, sí, entre los estados aquí presentes. Y tenemos por aquí agradecimiento, por supuesto. Luego por aquí hay dos, tres comentarios que me gustaría hacerte, Mari Carmen, para que tú a lo mejor puedas profundizar un poquito o puedas hacer tu conclusión. Dice Alejandra Brito, que además
Yo no sé si te parezca, Mari Carmen, que le demos la palabra porque nuestra compañera Alejandra Brito, ella es representante de CONAFE en el estado de Oaxaca, ¿no? Y CONAFE como una modalidad educativa fue una pionera en el tema de cuidados para la primera infancia. Déjame decirte que dice ella, voy a leer los otros dos comentarios y le damos primero la palabra a Alejandra Brito y luego te Sí. dejo a ti en el cierre. Dice, hay que ayudar a mamás y papás a entender la importancia de la educación inicial. Para ello, las maestras y los maestros de preescolar pueden contribuir platicando con las familias. Ese es uno de los temas Ujú. torales que los maestros y las maestras debemos asumir. Luego, Romy nos dice, hermosa presentación, debemos ser portavoces, compartir información con las familias que pareciera que no tienen idea de esto. Y no por mala intención, creo que todos los maestros, los directores o los agentes educativos lo advertimos, pero se da. Pensamos que los niños no piensan, no, no pasa nada, no escucharon, no sienten, ¿no? Como que tenemos todavía esa idea y me parece que ahí tenemos un gran reto que superar. Dice, pareciera que no tienen idea de esto las familias. Los primeros vínculos son los familiares, esas relaciones afectivas primarias son importantes. Gracias, gracias, gracias. Luego por aquí tenemos a Irma Ignacia que nos dice, esta tarde me duele, pero me encanta cada día conocer más y reconocer la gran importancia de atención a la primera infancia. Me hubiera gustado tener esta información en digital o incluso muchos de nosotros que ya pasamos nuestra etapa de madres o de profesoras con estas edades decíamos, pero ¿cómo no lo supe antes para hacer una intervención? Pero yo creo que siempre hay un buen momento para hacerlo cada vez mejor. Guadalupe Atlatenco nos dice, muy cierto, se requiere invertir en la primera infancia, ya que invertir es crear mejores ciudadanos. Muchos agradecimientos. Luego nos dice por aquí, nada más nos están recordando, importante información, ya la que la primera infancia garantiza un óptimo desarrollo para las niñas y los niños. Son los comentarios para que tú vayas formulando tus comentarios también y tu conclusión. Pero Ale, ya que nos acompañas por aquí y que tú has tenido esta importancia de revisar esta fase y que además hoy te encargas de CONAFE Oaxaca, bueno, pues no sé qué pudieras comentarnos por aquí. Hola Pati, hola Mari Carmen, muchas gracias. Pues bueno, quiero compartir con ustedes también cómo estamos acá en Oaxaca participando para hacer posible pues que se implemente la ley, ¿no? Hacer un programa no es nada fácil porque efectivamente a los primeros que hay que empezar a convencer son a los cuidadores mismos, ¿no? Cuando no tienes acceso a esta información y no conoces la importancia de esos primeros años, a veces es difícil pensar pues que a tu hijo le estás negando oportunidades, ¿no? Un chiquito que interactúa pues de manera limitada, digámoslo, porque no tiene todavía un desarrollo del lenguaje, pues no puede pedir en la misma medida que los niños más grandes. Y a veces, pues a las mamás, por tener tantas ocupaciones y tanta dificultad en la vida, pues no ven la importancia de darles ese tiempo de atención, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos buscando estas alianzas justamente con las escuelas ya instaladas, con los preescolares, con los servicios de CONAFE que ya existen, para que desde el preescolar, pues voltear la mirada a la primera infancia e invitar a las mamás, a los papás a que empiecen pues a asistir a algunas sesiones de prácticas de crianza, que es lo que nosotros pues trabajamos en las comunidades. Y pues sí, yo soy una convencida de la importancia de estos primeros años de vida y de pues que hay que atender a los niños, hay que formar a los cuidadores y pues también a las personas que van a asesorar a los cuidadores. Entonces, pues muchas gracias por esta presentación, Patti. Luego te voy a pedir
el vínculo para que nosotros podamos compartir esta grabación con compañeros, con compañeras de acá de Oaxaca y que nos ayuden en esta labor de concienciación. Muchas gracias. Gracias, Ale, siempre un gusto verte. Pati, no se escucha. Discúlpame, Mari Carmen, discúlpame, Ale. Estas presentaciones se quedan en la página, pero además a los que asisten se las mandamos el día de mañana, la tienen con ustedes y sí es muy importante compartirla, socializarla, ponerla como una reflexión con papás, con mamás, con maestros y claro que sí, esta presentación es de ustedes. Y Mari Carmen, te dejamos el cierre de esta sesión. Bueno, pues a mí, sobre todo, pues me gustaría terminar con algo que dice Romy. Dice, debemos ser portavoces y compartir información con las familias. Y yo no diría tanto que no tienen idea de cómo hacer esto. Debemos acercarnos con suavidad, con empatía, con inteligencia, ¿no? Con información, no digo que no, pero sin que parezca como violento o como yo sí sé cómo educar a tu niño porque tú no sabes. Yo creo que lo más importante es que les demos a conocer todas las bondades y ventajas que tienen los niños y las niñas cuando reciben educación desde que nacen, cómo se desarrolla su cerebro. A todas y todos nos interesa aprender y darle lo mejor, pues lo mejor de nosotros, lo mejor que lo podamos hacer a nuestros hijos e hijas, ¿no? Realmente, eh, pues son muy pocas las personas que son realmente inconscientes, pero ayudar a la ignorancia con respeto y con conocimiento. Eh, y también muchísimo respeto a los agentes educativos. La labor que hacen no es reconocida por la sociedad. Son los que menos ganan, los que menos prestación tienen. Tienen un trabajo exhaustivo. No digo que en los demás niveles no sea así, pero imagínense si uno cuando fue mamá con su bebé tiene más que suficiente, ahora cuando tienes varios llorando o que no quieren dormir o que no quieren comer o que les pasa algo, que les duele algo y que tú tienes que atender a sus necesidades y ahora se sabe que además con afecto, con que se establezca este vínculo, eh, mi reconocimiento a todos ellos y a todas ellas. Y deseo de todo corazón que tengan eh, pues mejor nivel de vida, mayor reconocimiento social y mejor reconocimiento laboral. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Yo quiero agradecer de veras la generosidad de tu tiempo. Ale, desearle la mejor de las suertes en este trabajo allá en Oaxaca y a cada uno de los maestros, las maestras, los directores, las organizaciones. Por aquí veo a Carolina Vargas, que ya está en la Embajada Británica, en el área de negocio, de finanzas por allá, y que también están preocupados como muchas otras organizaciones. Vemos directoras de preescolar, primaria, secundaria. Creo que el trabajo de la educación de una sociedad nos corresponde a todos. Y esta inclinación natural que tenemos cuando vemos un bebé, nuestro organismo todo se pone en una condición muy afable, muy generosa, pero que sí necesitamos profesionalizar, ¿no? Y Ujú. tenemos que ir profundizando cómo nuestra intervención influye en cada una de las niñas, de los niños que tenemos por ahí cerquita, como abuelos, como abuelas, como tías, como mamás, como papás, como cuidadores, como profesionales de este gran tema que es el educativo. Maestros y maestras, como siempre, muchísimas gracias por su presencia, por su atención y nos vemos el próximo martes con el Grupo Loga, que tendremos al Pacto por la Primera Infancia para que nos diga qué es eso, cómo buscarlos
y por ahí les mandamos la presentación. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias Gracias. por escucharme, muchas gracias y por Gracias invitarme a ti, al Mari grupo Carmen. Logan. Un abrazo. Hasta Gracias. luego a todos. Adiós.